Jamás pude prever que el niño a quien arrullé en noches de fiebre alta acabaría declarándome inestable mentalmente ante un tribunal, con el fin de apoderarse de mis recursos económicos. Toda mi existencia se dedicó a acumular hasta el último peso para garantizar nuestra estabilidad venidera, sin percatarme de que la amenaza real no radicaba en la pérdida de fondos, sino en entregar excesos a los seres queridos. Al reunir el coraje para proteger mis reservas, no anticipé que ello implicaría perder a un hijo, aunque me traería un romance inesperado a mis 72 primaveras. Antes de proseguir con el relato, verifica si ya formas parte de los suscriptores del canal y deja en los comentarios el lugar desde donde sigues este vídeo. Adoramos descubrir el alcance global de estas vivencias. Reflexionar sobre los 70 años es similar a hojear un viejo libro de retratos, con hojas ajadas por los años transcurridos. Ciertas escenas conservan su claridad y colorido intenso, mientras que otras han palidecido, reteniendo apenas las siluetas de lo que solían ser. Me llamo Gabriela y por 42 años impartí clases de matemáticas en un colegio público de Guadalajara. Mi compañero Juan nos dejó cuando nuestro hijo único, Miguel, contaba apenas 13 años. Un aneurisma cerebral, imprevisto, arrasador, irreversible. De un día para otro asumí el rol de sostén familiar exclusivo, la guía principal para mi muchacho. Las décadas posteriores transcurrieron bajo un régimen de rigor estricto, no tanto para Miguel como para mí misma. Descubrí cómo subsistir con lo mínimo para reservar lo máximo. Decliné ofertas de comidas sociales, dejé atrás la costumbre de adquirir prendas frescas y agregué sesiones adicionales los fines de semana. Todo ello con el propósito de que Miguel accediera a la enseñanza superior, sin percibir jamás la falta de su padre en carencias prácticas. El piso de 2 dormitorios que adquirimos junto a Juan al enterarnos del embarazo se transformó en nuestro santuario modesto, cálido, adornado con un terrazo donde planté un huerto de violetas, las plantas predilectas de Juan. Miguel se desarrolló tal como lo deseaba, aplicado en los estudios, ordenado, cortés. Culminó sus estudios en ingeniería civil en una universidad estatal y obtuvo empleo en una firma de edificación sólida apenas egresado. A sus 28 años poseía su vivienda propia, en cuya cuota inicial aporté la mitad, sin vacilaciones. Observar a mi descendiente asentado y autónomo cumplía el anhelo que Juan y yo albergábamos. Al alcanzar la pensión a los 65 años, contaba con reservas decentes, 180,000 pesos mexicanos, fruto de 4 decenios de renuncias mudas. No constituía una riqueza inmensa, pero ofrecía protección para mi etapa plateada, como prefiero denominarla. Bastante para una existencia sencilla, atender emergencias sanitarias y quizás cumplir modestos deseos aplazados, como explorar la Riviera Maya. Fue entonces cuando Miguel presentó a Sofía. La invitó a una comida dominical, costumbre que honrábamos con devoción. Ingresó a mi morada como quien inspecciona un inmueble a la venta, con mirada escrutadora registrando cada elemento, desde las telas bordadas que tejí por mano hasta los marcos de fotos en la repisa. Melena dorada, perfectamente alineada, uñas extendidas en tono carmesí, zapatos elevados, aun para una reunión informal. Su gesto labial no iluminaba su expresión ocular. Señora Gabriela, qué gusto al fin coincidir con usted. Miguel la menciona con frecuencia, expresó al ofrecerme la palma con un saludo vigoroso. Cociné feijoada, el manjar preferido de Miguel, y en la mesa, Sofía alabó con vehemencia cada aspecto, el guiso, el espacio habitable, hasta el servicio de loza legado por mi progenitora. Miguel la contemplaba con un brillo que identifiqué al instante. Devoción absoluta, esa forma de mirar que ignora las profundidades. Sofía labora en una tienda selecta del centro comercial Andares, reveló Miguel con orgullo. Mamá domina todas las corrientes actuales. ¡Qué fascinante!, contesté al rellenar su plato con más grano. ¿Disfrutas de tu ocupación? Adoro el mundo de las prendas, indicó al acomodarse el mechón. Pero es pasajero. Aspiro a lanzar mi emprendimiento en breve. ¿De qué índole? Una boutique de vestimenta importada de lujo, replicó sin titubear. Existe una demanda ascendente para ello en Guadalajara. Las damas se hastían de las alternativas repetidas en los grandes almacenes. Miguel movió la cabeza en aprobación fervorosa, cual si hubiera absorbido ese esquema en repetidas ocasiones. En ese preciso instante comprendí que mi vástago, tan preciso en temas laborales, había paralizado su juicio analítico respecto a Sofía.
Las reuniones de los domingos persistieron y gradualmente Sofía integró el hábito cotidiano. Invariablemente aparecía con obsequios menores, una tarta de confitería refinada, ramos de especies raras que triplicaban el valor de mis violetas, un pañuelo suave que armonizaba con mi iris, atenciones premeditadas que Miguel atribuía a cariño auténtico. La unión conyugal ocurrió 6 meses más tarde. Un rito en el jardín de las Mangabeiras, sitio que demandó 1/3 de mis fondos. Miguel propuso repartir los costos conmigo, argumentando que madre e hijo han de participar en tal ocasión memorable. Yo, que había fantaseado con ese instante desde las noches de cuna con Miguel, consentí de inmediato. Anhelaba su dicha, su plenitud, su ruta personal. La primera petición de soporte monetario surgió 2 meses postnupciales, en un domingo ordinario salvo por la ausencia de Sofía, a quien Miguel achacó un dolor de cabeza. Mamá, inició mientras sorbíamos el brebaje en el terrazo rodeados de mis violetas. Consideramos renovar el área de cocina en la casa. Nada opulento, solo cambiar armarios y aparatos. Excelente, muchacho. Espacio fresco para su etapa fresca. Sí, prosiguió esquivando mis ojos, surgió un contratiempo laboral. Un encargo se aplazó y mi gratificación igual. Al punto capté el rumbo del diálogo. ¿Requieres un adelanto?, inquirí sin rodeos. No del todo un adelanto, mamá. Más bien un apoyo. 15,000 pesos. Regreso el monto al ingresar la gratificación. Lo aseguro. 15,000 pesos. Casi el 10% de mis reservas para una actualización de cocina impecable. Había inspeccionado su piso una semana antes y nada indicaba urgencia renovadora. Por supuesto, hijo, lo enviaré mañana. Miguel exhibió una sonrisa liberada, como si descargara una carga abrumadora al fin. Charlamos de asuntos variados, pero noté su distensión, cual si el motivo esencial de la visita se hubiera resuelto. El monto se giró, la gratificación se omitió por siempre y la alegada obra en cocina derivó en un periplo a Buenos Aires. Lo supe semanas después al ver las imágenes de Sofía en plataformas digitales, posando con atuendos renovados ante sitios emblemáticos sudamericanos. Aquello marcó el inicio. Las demandas se tornaron periódicas, respaldadas por excusas detalladas y compromisos de restitución que jamás materializaron. 5.000 para un taller de perfeccionamiento que Miguel debía cursar. 8.000 para averías vehiculares tras un presunto choque. 12,000 para la entrada de un auto fresco para Sofía. Pues el anterior carecía de fiabilidad. En menos de 12 meses, cerca de 60,000 pesos abandonaron mi cuenta. Yo, que había dedicado 4 decenios a atesorar cada moneda, observé cómo mis provisiones menguaban sin retorno alguno. Aún así, resultaba imposible rechazar. Era mi vástago, mi heredero solitario. ¿De qué modo privarlo de auxilio cuando lo expresaba como necesidad? Hasta que una tarde de mayo sonó el teléfono con un giro decisivo. Señora Gabriela Oliveira, inquirió una entonación femenina del otro extremo. Sí, soy yo. Somos del Banco Meridional. Comprobamos una operación atípica en su línea crediticia. Aprobó un gasto de 8,500 pesos en la relojería Diamonds. Mi pulso se disparó. No había autorizado tal adquisición. Ni siquiera había pisado un local de joyas en lustros. Contesté con timbre inestable. No di luz verde a esa transacción. Entonces, anulamos el cargo y su medio de pago. Debe presentarse en una oficina para pedir un reemplazo. Al finalizar la llamada, mis dedos vibraban. Únicamente una hipótesis encajaba. Alguien había empleado mi instrumento sin permiso y ese individuo no podía ser otro que Miguel o Sofía. Mi propio dispositivo que presté a Miguel 15 días atrás por una urgencia profesional. Una velada con socios clave que pagaría, mas su límite estaba agotado. Correspondía a un miércoles y postergué el ajuste de cuentas hasta el domingo venidero. Aquellas jornadas ranquearon como las más eternas desde la partida de Juan. La deslealtad se sentía corporal, un lastre en el tórax, un malestar persistente. El sueño me evadió. El hambre se disipó y mis violetas padecieron sequía por primera vez en décadas. El domingo arribó con Miguel y Sofía al festín habitual. Ella lucía una cadena reciente de metal níveo con diminutos brillantes engastados.
Identifiqué al vuelo el diseño de la joyería Diamonds, donde Juan seleccionó mi alianza nupcial años A. Coliqué el extracto bancario sobre la superficie antes de distribuir la comida. Debemos dialogar, afirmé con tono sostenido pese al revuelo interno. Miguel pestañeó perplejo. Sofía se palpó la prenda de inmediato, acción instintiva y delatora. ¿De qué se trata, mamá? De un desembolso de 8,500 pesos en la joyería Diamonds que no realicé. El mutismo subsiguiente reveló más que cualquier admisión. Sofía irrumpió primero con timbre fingidamente sereno. Gabriela, opino que surgió una confusión. Miguel pretendía obsequiarte una grata novedad por tu aniversario natal. El adorno habría sido el presente. Mi fecha era en octubre. Transcurría mayo. Con mis propios recursos cuestioné sin disimular el resentimiento vocal. Miguel al fin se atrevió a romper el silencio, deslizando la mano por su melena en ese gesto infantil que delataba sus engaños desde la niñez. Mamá, la intención era regresarlo todo. Simplemente apareció esta chance única, ese collar tan particular, y creí que te quedaría precioso. Imaginé que te alegraría el día. Observé el adorno reluciente alrededor del cuello de Sofía, sus uñas impecables, el bolso de diseño italiano que yacía sobre el sofá. Después fijé la vista en mi hijo, en ese desconocido que llevaba el semblante de Miguel. ¿Cómo es que el collar adorna su cuello? Miguel deglutió con esfuerzo, escudriñando las palabras adecuadas. Sofía volvió a meterse, esta vez con un timbre menos apaciguador. Solo lo ensayé en mí para comprobar su efecto. El calibre casi coincide con el tuyo. La falsedad era tan obvia que estuve a punto de soltar una carcajada. A punto. En su lugar, noté que algo se tensaba en mi interior, una determinación que ignoraba tener aún latente. Exijo mi tarjeta de inmediato. Mamá, dialoguemos con tranquilidad, propuso Miguel alargando la mano sobre la mesa. Somos parientes. Las familias se apoyan mutuamente. La tarjeta. Reiteré con la palma extendida. Sofía desabrochó el bolso italiano y extrajo mi tarjeta, depositándola en la mesa con un gesto abrupto. Jamás imaginé que actuarías con tanta estrechez, soltó, las sílabas brotando como toxina. Tras todo lo que realizamos por ti, todo lo que vosotros realizasteis por mí, repetí asombrada, ¿qué habéis hecho específicamente por mi salvo dilapidar mis fondos? Compartimos momentos a tu lado, protestó Sofía, como si aquello representara un sacrificio inmenso. Acudimos los domingos a este lugar cuando podíamos estar explorando destinos, confraternizando con allegados, forjando nuestras existencias. Miguel, que hasta ese instante lucía azorado por el giro del diálogo, de pronto erigió una barrera protectora. Mamá, estás siendo parcial. Permanentemente hemos estado pendientes. Constantemente te hemos velado. Me velaron utilizando mi tarjeta sin permiso. Resultó un lapsus, apuntó. Un fallo pasajero. Planeábamos compensarlo. Como compensaron los 15.000 de la supuesta renovación de la cocina que mutaron en un periplo a Buenos Aires, o los 12.000 del automóvil que Sofía requería con premura, o los 8.000 del presunto percance. Por el gesto de Miguel comprendí que no anticipaba que yo hubiese detectado las imposturas. Tal vez suponía que resultaba excesivamente crédula, distraída o meramente ávida de su compañía en mi rutina para poner en duda sus relatos. ¿Has estado vigilando nuestras transacciones?, inquirió Sofía con enojo. ¿Acaso eso no viola la intimidad? Se trata de mis recursos, contesté serena. No supone una intrusión indagar el destino de mis recursos. Miguel se incorporó de golpe, rozando la silla contra el suelo de madera. Opino que conviene retirarnos. Evidentemente no estás apta para un intercambio sensato. Esa expresión, no estás apta para un intercambio sensato, activó una señal de alerta en mi cabeza. Coincidía con el vocabulario empleado para deslegitimar a los mayores, insinuando que ya no dominaban sus capacidades. Estoy totalmente lúcida, Miguel, lo bastante lúcida para reconocer que me han engañado en repetidas ocasiones con el fin de obtener fondos. Estás delirando, sentenció Sofía recogiendo su bolso. Miguel, lo advertí, esto ocurriría. Tu madre está perdiendo la cordura. Perdiendo la cordura. El término flotó en el ambiente como una advertencia sutil. Partamos, cariño, indicó Miguel sujetando el brazo de Sofía.
En el umbral, giró la cabeza. Una vez serenada, podremos charlar. Te queremos, mamá, pero no toleramos este calibre de imputación. La puerta se cerró y quedé sola con mis reflexiones revueltas y la funesta intuición de que aquello solo inauguraba una fase más sombría. En las jornadas posteriores, no obtuve novedades suyas. El domingo subsiguiente transcurrió sin el almuerzo consuetudinario. Llamé a Miguel el lunes, mas la comunicación derivó al contestador. Remití notas que constaron como vistas pero sin réplica. Su mutismo resultaba más inquietante que cualquier roce directo. Opté por actuar para resguardar los remanentes de mis reservas. Acudí al banco y pedí extractos pormenorizados de los últimos 18 meses. El director, un varón de edad intermedia que me conocía desde antiguo, arrugó el entrecejo al examinar mi cuenta. Señora Gabriela, conoce que existen 3 tarjetas suplementarias asociadas a su cuenta. Mi vientre se contrajo. 3 tarjetas. Yo únicamente había pedido una. Pues, conforme a nuestro registro, usted aprobó la entrega de tarjetas extra para Miguel Oliveira y Sofía Oliveira. Adicionalmente hay una tercera a nombre de, permítame confirmar, Jimena Morales. Jimena Morales. No recordaba a persona alguna con esa denominación. Jamás consentí esas tarjetas. Afirmé con la voz vacilante. Jamás. El director asumió una expresión solemne. En tal situación, señora Gabriela, urge formular una querella por estafa. Abandoné la entidad sintiéndome al unísono defraudada y resuelta. Antes de instar la querella, elegí encarar a Miguel cara a cara. Me dirigí a su residencia sin preaviso. Era media tarde de un martes y no contaba con hallarlos en el sitio, pero anhelaba inspeccionar el espacio con mis ojos, captar cómo habitaban mientras agotaban mis reservas. Contra todo pronóstico, Sofía abrió la puerta. Vestía atuendo atlético costoso y aparentaba haber regresado de una sesión de actividad física. Su faz reveló estupefacción al avistarme. Gabriela, ¿qué te trae por acá? Debemos discutir las 3 tarjetas de crédito extras ligadas a mi cuenta. Ella titubeó un instante, luego ensanchó la abertura. Entra, Miguel no se halla presente, pero podemos platicar. La vivienda había mutado desde mi previa incursión. Mobiliario renovado, un televisor colosal en la pared, piezas artísticas inéditas. La cocina que alegaban precisar una actualización. Ahora lucía aparatos modernos y encimeras de mármol italiano. ¿Apreciaste la actualización?, interrogó Sofía percatándose de mi escrutinio. Su voz portaba un reto como si proclamara, sí, dilapidamos tus fondos en esto. ¿Y qué? ¿Quién es Jimena Morales?, inquirí sin rodeos. Sofía se acomodó en el sofá de cuero blanco, entrecruzando las extremidades. Mi pariente cercana. Requería soporte provisional y dado que siempre has sido tan dadivosa. Facilitaste una tarjeta de crédito con mi identidad para tu pariente. Fue idea de Miguel. Replicó con celeridad, transfiriendo la responsabilidad. Afirmó que no te molestaría, pues perpetuamente deseas auxiliar a los lazos sanguíneos. Lazos sanguíneos, el término que esgrimían como fortificación, como excusa para cualquier conducta saqueadora. Demando todas las tarjetas en este momento. Sofía emitió una risa gélida, un sonido inaudito en ella previamente. No las poseo todas a mano. Miguel porta la suya en el empleo y Jimena guarda la propia. Pues entrégame la tuya. No incurro en deber de complacerte, replicó con osadía. Miguel es tu descendiente. Las tarjetas figuran a su nombre. Figuran a mi nombre. Enmendé. Y los fondos son míos. Se alzó de súbito molesta. ¿Sabes cuál es tu defecto, Gabriela? ¿Imaginas que el dinero acumulado posee valor intrínseco? No lo posee. El dinero existe para gastarse, para deleitarse. ¿Para qué dedicaste tu existencia a acumularlo? Para perecer con un saldo rebosante. Nosotros encarnamos la existencia que tú careciste de audacia para emprender. Sus frases me impactaron como un revés, no por la saña, sino por la claridad demoledora de cómo ella, y al parecer Miguel, me concebían. Una veterana necia cuya sola función era costear la rutina que juzgaban merecida. Os demandaré por estafa, anuncié incorporándome. Todas las tarjetas.
Inténtalo, retó Sofía aproximándose hasta que inhalé su fragancia lujosa, posiblemente adquirida con mis medios también. Veremos si dispones de Temple para encaminar a tu único descendiente a prisión. Y si lo poseyeras, ¿a quién supones que un magistrado dará fe? A nosotros. Una pareja novel y afianzada. O a una matrona desorientada que revoca sus obsequios familiares. La intimidación era nítida. No solo mis fondos pendían de un hilo, sino mi fiabilidad, mi soberanía, mi decoro. Salí de la morada con las piernas trémulas y el pecho oprimido, pero con una convicción novedosa. Esto trascendía los fondos. Atañía a mi existencia, mi autosuficiencia y combatiría con cada recurso disponible para defenderlas. El trayecto de retorno ese día se diluyó en niebla. Escasamente rememoro cómo arribé. Solo el lastre asfixiante de la deslealtad y el temor turnándose en mi tórax. Al ingresar en mi morada, todo lucía ajeno, como si perteneciera a otra era, a otra Gabriela. Las violetas en el balcón, los marcos con imágenes de Miguel en la infancia, el sillón predilecto de Juan, todo evocaba un cruel eco de una parentela extinguida. Me acomodé en la mesa de la cocina y realicé algo inédito en mí. Inventarié cada moneda que Miguel y Sofía me habían sustraído en los últimos 18 meses. Los adelantos no reembolsados, las adquisiciones no consentidas, las remesas para urgencias inexplicadas. Al cierre la cifra me robó el aliento, 94.000 pesos, superior a la mitad de cuanto había atesorado en 4 décadas de labor. Esa velada no concilié el sueño. Las frases de Sofía reverberaban en mi mente como un veredicto. ¿A quién supones que un magistrado dará fe? A nosotros. Una pareja novel y afianzada o a una matrona desorientada. Y acertaba. Así me percibía el orbe ahora, una matrona desorientada cuyas afirmaciones pesaban menos que las de generaciones juveniles. Al alba siguiente tomé una resolución. Llamé a mi confidente Luz, que se había pensionado conmigo de la escuela pública donde impartíamos clases. Ella siempre había sido la más resuelta entre nosotras, la que no rehuía los embates. Luz, enuncié apenas descolgó, requiero tu concurso. ¿Conoces a un letrado fidedigno? Letrado, Gabriela, ¿qué ha sucedido? Le relaté todo sin escamotear por menor. Las imposturas, las tarjetas spurious, la coacción implícita. Dios mío, susurró al concluir. ¿Y aún dudas de instarles querella? Es mi descendiente, Luz, mi único descendiente. No, Gabriela, replicó con aplomo. Ese individuo ya no es el infante que educaste. Conozco a alguien que te auxiliará. Mi sobrino Ricardo, experto en la defensa de los derechos de los mayores, me ofreció su contacto telefónico. No bastó con eso para Luz, quien se empeñó en ir conmigo al despacho de Ricardo apenas al otro día. Él rondaba los 40 con mirada serena tras lentes de armazón sutil y un tono pausado que al instante generó en mí una sensación de seguridad. Doña Gabriela, comentó al finalizar mi explicación, su situación encaja en el típico patrón de explotación económica a personas mayores. Es lamentablemente frecuente, sobre todo si los responsables son parientes cercanos. ¿Cuáles son nuestras alternativas?, inquirí esforzándome por sonar resuelta. Contamos con diversas vías. En primer lugar, hay que anular de inmediato todas las tarjetas asociadas a su cuenta y revisar si hay más cuentas o créditos abiertos sin su conocimiento. Luego cabe interponer una acción legal para reclamar lo defraudado. Además, se podría iniciar un procedimiento penal por engaño y fraude. Penal. Ese término resonó con crudeza, irrevocable. Implicaría que mi hijo y su pareja afrontaran sanciones judiciales por sus acciones. Así es, Ricardo lo ratificó con delicadeza, aunque la elección final es suya por completo. Hay quienes optan solo por recobrar los fondos y romper vínculos sin meterse en lo penal. Recordé a Miguel cuando era pequeño, dando sus primeros pasos aferrado a mis dedos con sus puñitos gorditos. Lo vi de joven, presumiendo su primer expediente impecable. Lo imaginé adulto sollozando al obtener su título superior, atribuyéndolo a mí y al recuerdo de su papá. Después evocé al hombre que consintió que forasteros crearan líneas de crédito a mi costa, que explotó nuestros lazos de sangre para influirme, que pretendió pintarme como desmemoriada por ganancias. Lo único que busco es recuperar lo mío, concluí, y que desaparezcan de mi existencia.
Ricardo mostró comprensión con un gesto. Priorizaremos el rescate de los bienes, pero anticipe resistencia. No cederán sin pelear. Quienes perpetran estos abusos seldom admiten su culpa. Seguramente tratarán de revertir la situación a su favor de algún modo. ¿De qué forma? Es un recurso habitual. Al ser acorralados, los malversadores suelen argumentar que la afectada está desorientada, que autorizó y luego lo negó, o que otros la inducen. En situaciones graves he conocido casos donde buscan la curatela de los bienes alegando demencia. Un frío me invadió el espinazo. Coincidía con las alusiones de Sofía. Sin embargo, no lo lograrán sin pruebas firmes de deterioro. A mi juicio, usted maneja todo con claridad, pero conviene prever cualquier escenario. Durante los días venideros, adopté una vigilancia constante e inusual. Ricardo facilitó el cierre de tarjetas y cuentas, la inspección de mi historial crediticio y la recopilación de papeles para la vía judicial. Luz casi se instaló en mi piso, rehusando abandonarme. Sobre todo tras enterarnos de que Miguel había probado extraer fondos de mi cuenta de ahorros, ya resguardada con claves nuevas y restricciones. La inicial contraofensiva surgió 7 días más tarde vía un supuesto psicólogo, supuestamente designado por mi hijo por inquietud ante mis supuestas crisis de desvarío y suspicacia. Hablaba con fingida indulgencia, cual si dialogara con un infante. Doña Gabriela, su hijo se muestra angustiado. Me contaron que formula reclamos sin base, que recela de allegados creyendo que le hurtan sus bienes. Eso evoca los indicios típicos de senilidad temprana. Corté la comunicación en silencio. 10 minutos después, sonó Ricardo. Doña Gabriela, me contactó un letrado que defiende a su hijo. Amenazan con demandar una incapacidad alegando su inadecuación para manejar finanzas. Incapacidad. Ese vocablo impactó como un veredicto. En verdad pretendían invalidarme legalmente para seguir disponiendo de mis recursos. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté conteniendo el quiebre en mi voz. Procederemos con antelación. Pediré peritajes médicos y neuropsicológicos ajenos para validar su total competencia. Registraremos con detalle cada coacción y agilizaremos nuestra querella en su contra. En las semanas subsiguientes, afronté una serie de pruebas. Especialistas en neurología, psicología y geriatría atestiguaron mi dominio absoluto de las capacidades, sin rastro de declive mental que ameritara tutela alguna. Cada dictamen, cada análisis representaba un triunfo modesto, un aval de lo evidente. Nada me fallaba, salvo la fe ciega que prodigué a mi descendiente. Paralelamente las ofensivas persistían. Los vecinos alertaron que Miguel y Sofía rondaron el condominio, platicando con moradores sobre mi supuesta inestabilidad. Una maestra retirada, excompañera mía, recibió su llamada solicitando testimonio de alteraciones conductuales mías en tiempos recientes. La jefa del instituto donde laboré 4 décadas me telefoneó alarmada. Gabriela, tu vástago vino indagando si exhibías despistes previos a la pensión. Afirma zozobra por tu equilibrio psíquico. ¿Qué ocurre? Debí relatarle la historia entera, saboreando el acíbar de la vergüenza en cada sílaba. La jefa, furiosa, prometió que el plantel no avalaría tal maquinación calumniosa. La demanda de incapacidad se formalizó 22 días después. La notificación llegó un jueves luminoso de agosto, vía un funcionario judicial cohibido. El escrito, gélido y formal, imputaba evidentes signos de mengua cognitiva, acciones imprevisibles, recelo anormal y ineptitud para custodiar bienes. Invocaba como pruebas mis denuncias infundadas contra mi vástago y nuera, mi fijación actual con las finanzas y testimonios ajenos de variaciones mías. Lo más lacerante era el firmante principal, Miguel Oliveira, mi retoño, al que crió en soledad, al que invertí cada esfuerzo, cada jornada adicional, cada renuncia muda. Ricardo operó con precisión laboral, aunque detecté su enojo en la mirada al visitarme esa noche para trazar el plan. Doña Gabriela, mantenga la calma, esta petición carece de sustento. Poseemos los dictámenes sanitarios que avalan su entereza mental. Su maniobra es grave y reprobable. Inclusive podría rebotarles negativamente. ¿En qué sentido? Amasamos pruebas concluyentes de que esta interdicción busca tan solo apoderarse de sus medios tras su exclusión. Eso denota dolo en el litigio y podría acarrear repercusiones para su hijo y consorte. Aun con eso el pavor se adueñó de mí cual huésped invasor.
¿Y si el magistrado les da razón, si pierdo no solo los fondos sino mi independencia? Yo que regí un hogar en solitario por décadas, que formé a un heredero, que guié aulas de 40 educandos por años, declarada inepta para autocuidarme. Los días antes del juicio fueron un remolino. Luz se radicó en mi vivienda, imperiosa en no dejarme desamparada. Otras maestras pensionadas tejieron una malla de resguardo en torno mío, alternando visitas, lides y escoltas en trámites. Parecía que un coro callado de veteranas había identificado en ello un eco propio, un riesgo latente para cualquiera. Una tarde ante el debate una antigua alumna actual empleada del banco de mi cuenta me honró con su presencia. Jimena, antes una chiquilla reservada que brilló en aritmética, revelando aptitudes que la encaminaron a la contaduría, dirigía ahora una oficina céntrica. Profesora Gabriela, se acomodó en el living. Acudo por el rumor de su vicisitud y creí útil esto. Depositó un expediente en la mesa. Incluye duplicados de operaciones con sus plásticos en los 2 años pasados, con sitio, día, momento y a veces, capturas de videovigilancia mercantil. Hojeé los papeles entre reconcomio y espanto. Ahí figuraba todo, extracciones nocturnas a las 3 en dispensadores distantes. Adquisiciones paralelas en comercios varios, probando uso múltiple de mis medios. Gastos en locales lujosos en fechas donde yo permanencia en casa, corroborado por logs de mi aparato fijo. Jimena, ¿de dónde lo sacaste? Cuenten con aliados en las secciones bancarias, todos evocan a la docente que los impulsó, pese a sus pensiones en números. Sonrió. Lo que trama su descendiente es impropio, maestra. No permitiremos que prospere. El debate se fijó un martes septembrino en el tribunal de Barra Funda. Elegí mi atuendo predilecto, un traje azul oscuro para eventos formales, y permití a Luz peinarme. Aspiraba a proyectar mi esencia, una septuagenaria cabal, honorable y soberana. La sala del juzgado rebosaba de rostros inesperados que me llenaron de una calidez sorprendida. Compañeros de antaño del colegio, residentes de mi viejo barrio y hasta exestudiantes que habían madurado hasta volverse figuras maduras y fiables. Acudieron para respaldarme, para declarar en favor de mi claridad mental, para erigir un escudo colectivo ante el plan de arrebatarme mi independencia. Al ingresar Miguel, flanqueado por Sofía y su letrado, su cara se contrajo en una mueca de asombro al topar con el gentío. Instantes después nuestras miradas se cruzaron, y creí percibir un atisbo de pudor en sus facciones justo antes de que apartara los ojos. Sofía, en contraste, erguía el mentón con altivez, como si su postura le pareciera irrefutable. La magistrada, una profesional de unos 50 años con mirada aguda y gesto imparcial, revisó con detenimiento los papeles aportados por los 2 bandos antes de pronunciarse. Nos reunimos para examinar la petición de tutela limitada sobre Gabriela Oliveira, de 70 años, impulsada por su hijo Miguel Oliveira, quien sostiene que la interesada ha perdido paulatinamente la aptitud para manejar sus propiedades y finanzas. Acto seguido me interpeló sin rodeos. ¿Entiende usted, señora Oliveira, el objeto de esta vista? Con total claridad, señora jueza, contesté, procurando que mi tono se mantuviera sereno pese al pulso acelerado. Mi hijo busca proclamarme inepta para dirigir mis fondos porque le cerré el paso a ellos en mi cuenta al enterarme de que tanto él como su esposa habían empleado mis plásticos sin permiso mío. La jueza inclinó la cabeza y giró hacia Miguel. Señor Oliveira, ¿qué impulsos le llevaron a pedir la tutela sobre su progenitora? Miguel consultó de reojo a su defensor antes de contestar, modulando un timbre que fingía inquietud. Señora jueza, en los meses recientes mi madre ha exhibido actitudes inquietantes. Desorientación, suspicacia, imputaciones sin base contra allegados. Imagina que le sustraemos sus fondos cuando, en verdad, siempre hemos empleado esos medios con su completa conciencia y venia. ¿Y usted dio licencia a su hijo y a su nuera para valerse de sus tarjetas de crédito?, inquirió la jueza dirigiéndose a mí. Permití avances puntuales, con montos y finalidades precisas que jamás se devolvieron. Jamás consinté el empleo libre de mis tarjetas, ni la creación de otras nuevas a mi costa. Fue el instante en que Ricardo exhibió el expediente con los papeles suministrados por Jimena. La jueza escudriñó las evidencias con esmero, los extractos bancarios pormenorizados, las adquisiciones paralelas en sitios disímiles, las extracciones vespertinas, las operaciones efectuadas cuando yo, sin duda, me hallaba en otro sitio. Señor Oliveira, concluyó al fin,
¿de qué modo justifica estas operaciones coincidentes en puntos distantes? ¿O estas sustracciones a las 3 de la mañana en cajeros lejanos de la urbe, cuando su madre indudablemente reposaba en su hogar? Miguel empalideció. Su letrado procuró meter baza alegando que los papeles no se habían logrado por vías legítimas, mas la jueza lo cortó en seco. El punto aquí no radica en si estos indicios valen para un litigio delictivo, sino en si hay base para dictaminar la incompetencia de la señora Oliveira. Y lo que observo apunta con fuerza a que no solo posee total lucidez, sino que padece un menoscabo pecuniario. La sesión prosiguió con declaraciones de facultativos y expertos que me habían peritado, todos avalando mi integridad cognitiva cabal. Antiguos colegas y hasta viejos pupilos atestiguaron mi agudeza, mi destreza docente, mi habilidad para ordenar asuntos. El clímax sobrevino cuando la jueza me pidió que expusiera mi dominio de mi estatus económico. Señora Oliveira, ¿sería tan amable de describir su panorama financiero presente, sus bienes, egresos periódicos, proyectos venideros? Contesté con exactitud, detallando el monto preciso de mi pensión, mis reservas previas y posteriores a las salidas no consentidas, mis desembolsos quincenales en víveres, cuidados sanitarios, conservación de la vivienda, gravámenes fiscales. Detallé cómo organicé mis economías para sostener la autosuficiencia en la ancianidad, cómo forjé un colchón para imprevistos médicos, cómo regía mis medios para una existencia digna en mis límites. Al exponerlo, noté que el semblante de la jueza se atenuaba. No compasión, sino estima. Al cerrar mi exposición, cabeceó con sutileza. Señora Oliveira, este juzgado está persuadido de su absoluta aptitud para regir su existencia y sus caudales. La demanda de tutela se rechaza. Luego encaró a Miguel con un gesto ahora riguroso. Señor Oliveira, juzgo esta demanda no solo carente de sustento, sino posiblemente dolosa. Abundan pruebas que indican que usted y su esposa podrían haber perpetrado estafas contra su madre. Sugiero vivamente que resuelvan el tema de los fondos malversados, pues este tribunal remitirá estos elementos a la Fiscalía para valorar si procede una vía punitiva. Al abandonar la estancia, una amalgama rara de liberación y melancolía me invadió. Había triunfado. Mi soberanía se salvaba, pero a un precio arrasador. El vínculo con mi vástago que cultivé por 40 años, yacía hecho triza sin remedio. Lo contemplé por última vez antes de traspasar la puerta del Palacio de Justicia, anhelando hallar vestigios del infante que mecí en el regazo, pero solo topé con la frialdad de un forastero. Las conquistas forenses pocas veces colman la dicha que soñamos. Mientras conocidos y sostenedores me alababan en la escalinata, solo experimentaba un hueco que se ensanchaba donde antaño latía la fe en un afecto perpetuo. La jueza había validado mi sensatez, mi valía, mis prerrogativas, pero nada podía recomponer la fe quebrada ni expurgar la visión de mi hijo tramando mi invalidez para apoderarse de mis recursos. En las jornadas subsiguientes procuré retomar la rutina. Regué mis violetas, repasé ejercicios de apoyo que aún impartía a ciertos muchachos los martes y jueves al atardecer. Me sumé a las tertulias del grupo lector en la hemeroteca cívica. Quehaceres habituales que solían deleitarme, pero que ahora ejecutaba por inercia, cual actriz recitando un libreto para simular que el mundo avanza. Luz velaba por mí como una guardiana pertinaz, surgiendo con repostería hogareña, proponiendo andanzas, colmando los mutismos con charlas sobre cualquier cosa salvo Miguel. Otras conocidas se relevaban en atenciones como si recelaran que en soledad sucumbiría al fardo de la perfidia. Una tarde, cerca de 2 semanas post vista, mientras emendaba ejercicios en la mesa del comedor, el zumbido de la puerta me sacó de mi tarea. Se trataba de Renata, la habitante del 302, una dama retraída que escasamente intervenía en los diálogos del elevador. Señora Gabriela, articuló, anudando con aprensión las manijas de su cartera. ¿Me permite entrar? Debo revelarle algo. La acomodé en un asiento. Le brindé café, que declinó con un aspaviento ansioso. Acudo porque debí haber actuado con antelación. Quizás podría haber impedido su calvario. ¿De qué se trata, Renata?, indagué. Tomó aire, cual quien convoca valor. Su hijo y su nuera me contactaron hace un mes. Pretendían que declarara en la vista, que afirmara haberla oído monologar, luciendo desconcertada, abandonando el hogar con atuendo impropio. Un ahogo me estranguló la voz. ¿Y qué les replicaste? Les aseguré que era falso, que jamás observé tal cosa,
que usted siempre se mostró nítida, metódica, autónoma. Bajó la vista. Después me propusieron dinero, 5.000 pesos, para que forjara relatos sobre su conducta. Mis dedos se agitaron con ligereza. ¿Aceptaste? No, replicó con genuino enojo. Por supuesto que no. Les espeté que ni por fortunas falsearía para dañar a alguien, sobre todo a una colindante que siempre me trató con cortesía. Más titubeó. Contactaron a más moradores del bloque y algunos consintieron. ¿Quiénes?, pregunté si bien dudaba si ansiaba enterarme. El portero, para empezar, es reciente en el sitio, no la trata de cerca. La dupla del 107 asimismo. Raramente confraternizan, ignoro si siquiera la identifican. Cerré los párpados un instante forcejeando por digerir esa nueva veta de deslealtad. Miguel no solo había osado proclamarme inepta, sino que había procurado sobornar declarantes para robustecer su alegato. ¿Por qué me lo confías ahora, Renata? Porque no ceso de rumiar que, de haberlo reportado antes, tal vez habría frustrado el enredo. Y porque estimo que usted ha de conocer la magnitud de su maquinación. Una vez que partió, permanecí inmóvil ante la mesa con los papeles yermos ante mí. Reflexioné en las ocasiones que guisé el manjar predilecto de Miguel, en cómo economicé para obsequiarle la instrucción óptima, en cómo celebré cada hito suyo como propio. Y medité en cómo, al cabo, nada de aquello valió cuando divisó la chance de hincar garras en mis saberes. Contacté a Ricardo y le narré la confidencia de Renata. Garabateó apuntes, se comprometió a indagar, aludió a la chance de endurecer las imputaciones contra Miguel y Sofía. Términos peritos, ritos judiciales, todo resonando remoto, ajeno a la llaga profunda. ¿Qué persigue en realidad, señora Gabriela?, concluyó, su entonación dulcificándose. ¿Desea escalar esto al extremo procesal? ¿Apenas recobrar sus fondos o aspira a alguna forma de pacto? La interrogante me descolocó. ¿Qué pretendía? Su sanción. Mis caudales íntegros. O tan solo a mi retoño. No al varón en que mutó, sino al pequeño que fue. Quiero que concluya, repliqué al final. Quiero transitar sin vigilar a cada paso, recelando la embestida venidera. Quiero mis fondos devueltos, pero ante todo serenidad. Ricardo cabeceó con empatía. Les ofrecimos una propuesta de conciliación. A cambio de que restituyeran cada elemento sustraído de manera ilícita y suscribieran un acta que les prohibiera para siempre cualquier incursión en mis asuntos económicos, nosotros suspenderíamos las imputaciones delictivas. ¿Tomarían esa opción? Seguramente la opción contraria implicaría someterse a un juicio con evidencias abrumadoras en su desfavor. Hasta un letrado novato sugeriría inclinarse por el pacto. La iniciativa se presentó, y tal como Ricardo lo había anticipado, halló una adhesión veloz. Miguel junto con Sofía se obligaron a restituir los 94.000 pesos mediante pagos quincenales distribuidos en un lapso de 3 años, incluyendo recargos. Ratificaron papeles jurídicos en los que desistían de toda pretensión sobre mis fondos y pactaron evitar cualquier proximidad sin mi permiso explícito para iniciar contacto. Transcurridos apenas unos meses, el equilibrio en mis recursos pecuniarios empezó a restablecerse. Los abonos fluían con exactitud, si bien intuía que esa regularidad brotaba más del temor a repercusiones judiciales que de un genuino deber ético. Mi vivienda lucía ahora con candados renovados y un dispositivo de vigilancia, obsequio de antiguos pupilos empleados en una firma tecnológica. Mis saldos en el banco contaban con salvaguardas actualizadas que Jimena me había guiado en su instalación. Por fuera el panorama aparentaba orden, resolución, dominio total, pero en lo profundo batallaba con un duelo intenso y enredado, el duelo por una persona que persistía con vida, más había perecido para mí en cada aspecto que contaba. En las veladas de soledad, revolvía estuches con imágenes del ayer, deslizando los dedos por los rasgos infantiles de Miguel, esforzándome por descifrar el instante en que ese infante se me escapó. La responsabilidad recaía en mí. Me mostré demasiado laxa o rígida en exceso. Había insinuado sin querer que las divisas primaban por sobre los valores. Una tarde al humedecer mis violetas en la terraza advertí que la más vetusta, obsequio de Juan, languidecía. Sus follajes, antaño plenos de vitalidad, yacían mustios y teñidos de ocre. Inspeccioné el sustrato, evaluando si padecía sequedad extrema o saturación. Busqué indicios de infestaciones, reposicioné el tiesto para mayor insolación.
Sin embargo, un presentimiento me indicaba que el remedio llegaba extemporáneo. La flor había soportado prolongadamente un entorno hostil y superaba ya el umbral de salvación. Contemplando esa violeta agonizante, experimenté una afinidad insólita. Yo misma había tolerado una coyuntura nociva durante demasiado, consintiendo que extrajeran mi vigor esencial, mis bienes, mi fe. La distinción radicaba en que, de algún modo, yo había reunido el temple para distanciarme antes de la irreversibilidad. La planta careció de tal opción. Al narrar esto percibo que trato a Miguel y Sofía como antagonistas de una fábula elemental, aunque la existencia seldom se dibuja con tal nitidez. En las horas más sosegadas del alba, me interrogaba si Sofía había orquestado a Miguel con la misma destreza que emplearon para enredarme. Si en el núcleo de ese forastero que osó despojándome, perduraba el chico que eduqué para la rectitud y la bondad. Tales cavilaciones no conducían sino a mayor aflicción. Gradualmente asimilé a no hurgar en demasía los ecos del pretérito, a no escudriñar cada fase del trayecto que nos condujo allí. El ayer constituía un dédalo propenso a la desorientación. Imperaba centrar la vista en el sendero venidero. Fue Luz quien al fin me extrajo del sopor en que me había sumido. Un sábado por la tarde se presentó en mi umbral con una mirada resuelta que reconocía de inmediato. «Gabriela, ponte algo». «Nos vamos». «¿A dónde?» «A la facultad». Inicia en 60 minutos una charla sobre la narrativa brasileña actual. Después cenaremos en aquel local italiano de la avenida Insurgentes que te encanta. Luz, no me apetece. Precisamente por eso salimos, me cortó, ya rebuscando en mi ropero y seleccionando atuendos. Te has recluido en esta morada por un exceso de tiempo, mascando lo acaecido. La existencia prosigue, Gabriela. Y persistir en ella representa la revancha suprema ante quienes procuraron avasallarte. A desgana consentí en que me arrastrase al exterior. La exposición, dictada por un docente joven y fervoroso, resultó hipnotizante en grado inesperado. La comida subsiguiente, regada con sorbos de vino y diálogos ajenos a Miguel, Sofía o litigos, equivalió a inhalar brisa pura tras meses en un recinto sellado. Al volver detecté un matiz que mi partida había velado. Mi departamento exhalaba un aroma a estancamiento, a draperías poco descorridas, a una rutina interrumpida. Resolví en ese instante no consentir que la perfidia de Miguel dictara el curso remanente de mi existencia. Al despuntar el sol siguiente descorrí todas las vidrieras, permitiendo que el fulgor de octubre inundara sin barreras. Clasifiqué prendas obsoletas para obsequiar. Reordené volúmenes, desempolvé rincones postergados, actos menudos de esmero por mi ámbito que en verdad eran esmeros por mi propia esencia. Y en esa faena de asear, al fondo de un compartimento, hallé una postal que Juan me legara en nuestro postrer aniversario conyugal, apenas 3 meses antes de su fin. En su interior, con letra angulosa, rezaba, para Gabriela, que siempre haya resplandor aun en las jornadas más sombrías. Tu alma supera cuanto supones. Aquellas frases garabateadas 2 decenios atrás, sonaban actuales, imperiosas, cual si Juan hubiera vaticinado su necesidad precisa en ese lapso. Entonces vertí lágrimas, no el sollozo reprimido que me había escoltado últimamente, sino hipos hondos que emergían del núcleo de mi ser. Lloré por Juan, por Miguel, por mi ser, por cuanto se había esfumado y por lo que aún urdía hallar. Al cesar el llanto surgió una sensación imprevista. Livianez, como si el desahogo hubiera depurado no solo la punzada de la deslealtad fresca, sino estratos de melancolía acumulada que ignoraba portar. Esa velada, por primera vez en meses, caí en un sueño sereno, libre de las vigilias que se habían erigido en rutinas fijas. Al amanecer próximo desperté con una lucidez que había olvidado factible. Llegaba el momento de reiniciar. No solo sobreponerme a lo transcurrido, sino habitar de veras otra vez. Contaba 70 años, una salud aceptable, un ingenio vivo, amistades firmes y medios económicos que, si bien mermados, aún aseguraban una subsistencia digna. Poseía más de lo que innumerables mortales atesoran. Y rehusar esos dones equivaldría a una ingratitud. Inicié con variaciones modestas. Me matriculé en un taller de imagen numérica en la Universidad para Mayores, un anhelo postergado por falta de ocio. Reanudé mi sitio en el conjunto coral de la parroquia vecina, que dejara tras el deceso de Juan, pues entonar sin su eco parecía impropio. Acepté el llamado de Jimena para impartir pláticas esporádicas sobre manejo de recursos en su entidad crediticia.
Una paradoja que no eludía, dada mi vivencia reciente. Cada incursión novedosa, cada vínculo fresco, representaba una sutil confirmación de que mi relato no concluía, de que restaban páginas por trazar ajenas a Miguel o su infligido tormento. El tiempo actúa como un sanador enigmático. No remedia por entero las llagas, como proclaman los tópicos, pero las metamorfosea en algo tolerable. La saeta del engaño de Miguel mutó paulatinamente en una congoja perenne, latente más no incapacitante. Un fragmento de mí aún se conmovía al timbre del aparato, recelando que fuese él con una frescura de manda o intimidación. Otro sector, en sigilo, anhelaba su llamada para implorar clemencia, para confesar la magnitud de su yerro. Ninguna de esas comunicaciones arribó. Los abonos del convenio fluían con puntualidad a mi cuenta. Remesas gélidas y anónimas que constituían el único rastro de que un día nos uniera un lazo. En ocasiones me indagaba cómo Miguel racionalizaba esas remesas periódicas. En su visión torcida, las concebiría como un chantaje del que padecía. O surcarían instantes de lucidez en que admitía el daño forjado. Tales enigmas sin solución menguaban su peso conforme mi cotidianidad se poblaba de vivencias inéditas. El taller de fotografía se erigió en un ardor imprevisto. Atiné con el encuadre con atrapar instantes que escapaban a otros. Empecé a registrar mi vecindario, los semblantes de los vendedores del área, las mudanzas leves de los ciclos a través de idénticos vanos. Día a día las charlas sobre manejo de recursos en el Banco de Jimena se consolidaron en un esquema más ordenado, finanzas para la tercera edad, lo bautizamos. Transmitía rudimentos de hacienda, balance doméstico, proyección para el retiro, pero también alertaba sobre indicios de maltrato económico consanguíneo, recurriendo a mi peripecia anónima como ejemplo paradigmático. Cuando un ser querido empieza a aludir a nuestro dinero al evocar tu dinero, atiende, les advertía a los concurrentes, en su mayoría damas de 60 a 70 años. Cuando se piden créditos para urgencias nebulosas, cuando los juramentos de saldar se profieren y se quebrantan en ciclo, cuando te invaden culpas por indagar el destino de tus fondos. Tales señales no admiten desatención. Los destellos de ascenso en multitud de expresiones me revelaban que mi relato no era singular. El pudor y el mutismo que envuelven el acoso financiero a mayores, sobre todo si lo urde un pariente, forjan la falacia de episodios aislados, cuando en verdad se trata de una plaga muda. Casi un año tras el veredicto del tribunal, durante el cierre de una de aquellas charlas, surgió el momento en que crucé palabras con Gabriel. Se trataba de un caballero de 74 años, viudo durante los últimos 5, quien había seguido mi exposición con un interés notable. Una vez finalizado el turno de intervenciones, aguardó pacientemente a que el público se retirara para aproximarse. Su disertación me impactó de manera honda, manifestó al extender su palma. Gabriel Mendonza, me presenté a mí. Vez percibiendo la calidez en sus ojos castaños y el ritmo sereno de su expresión. Me complace saber que resultó beneficiosa, más allá de eso, iluminadora, replicó con una pausa breve. Experimenté una situación parecida junto a mi descendiente menor. No escalé hasta un litigio formal, aunque estuve cerca. En su mirada se reflejaba un entendimiento mutuo que me dejó vulnerable. Ese lazo invisible de un sufrimiento particular, ajeno a la mayoría. Resulta arduo verbalizarlo, comenté. La culpa. Esa culpa nos condena al encierro, añadió. Y el encierro propicia que el maltrato persista. Cedí a su propuesta de tomar un café. Conversamos por extensas horas, no limitándonos a las vivencias lacerantes con los hijos, sino extendiéndonos a lecturas, melodías, destinos recorridos, anhelos aún vigentes. Gabriel ejercía como catedrático de historia en la universidad. Devoto del jazz. Él presumía de elaborar el risotto de hongos más exquisito en la Ciudad de México, a su juicio, y compartía hogar con un can de avanzada edad llamado Kafka. Por el novelista indagué de veras, ya que de pequeño contemplaba las paredes cual si detectara enigmas insondables y sutilmente pérfidos, contestó entre carcajadas. El nombre encajaba a la perfección. Al ocaso de aquella jornada, canjeamos contactos telefónicos con el compromiso impreciso de no perder el rastro. No le di mayor vueltas tras ello. Los choques fortuitos abundan y seldom derivan en lazos perdurables, sobre todo en nuestra etapa vital. Contra todo pronóstico, Gabriel marcó al otro día para proponerme asistir a un recital de jazz en el CEC Pompeya ese sábado. Transigí impulsada por la intriga más que por otro motivo.
Hacía cerca de 30 años que no me aventuraba en una salida romántica, desde poco después del fallecimiento de Juan, cuando amistades con buenas intenciones procuraron reintegrarme al ámbito de las parejas. Un episodio que juzgué catastrófico y sin ganas de revivir. Sin embargo, Gabriel distaba de los varones de entonces. Ausente en él la ansiedad, la impaciencia, la noción de que yo debiera valorar su interés, solo la presencia apacible de quien aprecia el paso de las horas, saborea los instantes menores, considera la soltería no como un enigma a descifrar, sino como un capítulo del relato que nos depositó en el presente. La velada musical derivó en una comida que abrió paso a más recitales, muestras pictóricas, paseos por el bosque de Chapultepec, diálogos prolongados en mesones. En Gabriel hallé un hallazgo imprevisto, un aliado que no suplía el vacío dejado por Juan, sino que forjaba un territorio inédito, en el cual yo existía no meramente como la esposa difunta de Juan o la progenitora de Miguel, sino como Gabriela pura y simple. Una dama con reflexiones, pasiones, temores y aspiraciones independientes. Transcurridos 6 meses desde nuestra inicial interacción, Gabriel me propuso visitar a Kafka, su compañero perruno. Se componía de una mezcla canina ya muy envejecida, con canas en el morro y un talante reflexivo que validaba su bautizo. Disfrutamos la jornada en su piso confortable, rebosante de volúmenes y placas de acetato, en tanto él componía el renombrado risotto de hongos. ¿Adivinas qué es lo que más valoro en ti, Gabriela?, inquirió al remover el cereal con deliberada lentitud. Tu fortaleza. Enfrentaste un episodio que habría pulverizado a innumerables almas, pero en vez de replegarte, convertiste el trance en un instrumento para auxiliar a semejantes. No siempre transcurrió de ese modo, confesé escudriñando la copa de vino que me había vertido. En las etapas iniciales escasamente lograba incorporarme del lecho. Existieron jornadas en que me interrogaba sobre la utilidad de persistir. Nada extremo, aclaró. Solo esa duda de propósito, destinatario, razón. Gabriel inclinó la cabeza con empatía. Esa vibe la dominó a la perfección. Tras la partida de Teresa, transité 6 meses en modo automático. En verdad, Kafka me rescató. De veras, un animal veterano que demandaba circuitos diarios, raciones puntuales. Él me otorgó una misión cuando yacía desprovista de ella en mi interior. Al contemplarlo en su labor culinaria, con gestos meticulosos y pausados, comprendí la sorpresa de esta etapa vital renovada. A mis 71 primaveras, en pos de una deslealtad arrasadora que bien podría haberme tornado rencorosa y recelosa, me hallaba instalada en la estancia de un individuo al que solo conocía de un año, experimentando una emoción que evocaba de modo peculiar la dicha. ¿En qué divagas?, sondó Gabriel al advertir mi muda quietud. Reflexiono sobre el carácter caprichoso de la existencia. ¿De qué modo podemos extraviar todo lo que juzgábamos inquebrantable? Y no obstante, de algún modo, topar con renacimientos en los sitios menos anticipados. Él esbozó una sonrisa, esa expresión cordial que se había tornado cotidiana en los meses recientes. Renacimientos. Suena bien. Opino que eso practicamos, ¿no es así? Iniciando un sendero fresco. Nuestra conexión avanzó con la prudencia de 2 seres que dominaban tanto el tesoro del afecto como el precio de la ausencia. Nada de la fiebre juvenil ni las previsiones clásicas sobre el curso de un vínculo. Éramos entidades íntegras que optaron por fusionar fragmentos de sus existencias sin la ilusión de colmar las lagunas ajenas. Gabriel me integró a su modesto núcleo social, docentes retirados, una banda de jazz no profesional con la que interpretaba de cuando en vez, su hermana de menor edad y su consorte. A mi turno lo familiaricé con Luz, con Jimena, con las integrantes del conjunto coral. Nuestras rutinas se entretejieron en actos sutiles del día a día, tomos intercambiados, fórmulas gastronómicas mutuas, saludos matutinos, contactos vespertinos solo para desear reposo. ¿Supones viable el reamor después de los 70? Le consulté una velada al deambular por el jardín post un auditorio al descubierto. No idéntico al previo, desde luego, sino de un modo peculiar. Gabriel se detuvo clavándome una mirada vehemente que me tiñó las mejillas como a una moza. No estimo factible replicar el amor de igual forma en ninguna fase, contestó. Todo cariño resulta singular por cuanto los implicados lo son y el instante de su surgimiento lo es. Más si sostengo que podemos querer con intensidad a cualquier edad, tal vez con mayor hondura pasados los 70, pues acumulamos una noción de la fugacidad temporal que los noveles no poseen.
Tomó mi palma, un ademán habitual en nuestro repertorio, pero que entonces cargaba un sentido renovado. Me he rendido a tu encanto, Gabriela. No temo proclamarlo y no albergo demandas sobre su sentido o destino. Solo deseo que lo asimiles. Las frases suspendidas en la brisa crepuscular, diáfanas e irrefutables. Una porción de mí ansiaba replegarse, resguardarse, esa fracción que aún dolía por la perfidia de Miguel. Pero otra faceta, que creí extinguida desde antiguo, replicó con una convicción que me asombró. Yo también me he entregado al tuyo, Gabriel, pronuncié, las sílabas fluyendo con menor resistencia de la prevista. Y ello me inquieta algo. ¿Qué te inquieta? Delegar confianza de nuevo, aceptar que un bien pueda perdurar tras lo de Miguel. No represento a tu vástago, articuló con dulzura. Y tú no encarnas a mi hija. Somos maduros que han navegado existencias plenas con fallos y triunfos, ausencias y logros. Accedemos a este tramo con nuestras heridas, pero también con nuestro discernimiento. Nada de reiterar yerros pretéritos. Tenía justificación, indudablemente. El pavor que me atenazaba no versaba en realidad sobre Gabriel, sino sobre mi aptitud para discernir. Me había fiado ciegamente de Miguel. Supuse conocerlo por encima de todo mortal, y aún así me había herido en la forma más lacerante concebible. ¿De qué guisa fiarme de mi propio criterio para sopesar el temple de un prójimo? Más lo capté al escrutar a Gabriel bajo el resplandor tenue de los postes del jardín, que el azar de readmitir fe era inferior al tributo inevitable de negarme a percibir más. Existir atrincherada en una atalaya de recelo no equivalía a existir. No anticipo que nos reserva el porvenir, declaré al cabo, pero me avengo a explorarlo paso a paso. Gabriel curvó los labios y en ese instante aparentaba menos de sus 74 abriles. Se aproximó y posó sus labios en los míos. Nuestro inicial roce tierno y preñado de augurios, como el arranque de un tomo que anhelábamos proseguir con avidez. Nuestro lazo prosperó en las semanas venideras, moldeando su cadencia y costumbres propias. Nos turnábamos los sábados entre su morada y la mía. Desentrañamos mesones predilectos, cintas que gozábamos en común, autores sonoros que repetíamos sin cesar. Enfrentamos nuestras primeras fricciones menores acerca de idearios, sobre el arte de elaborar el café, sobre si merecía la pena madrugar para avistar el alba. Yo afirmaba que valía. Él optaba por holgazanear. Asimilamos a convivir con nuestras disparidades, sin pretender reformarnos recíprocamente. En buena medida, se erigía en un nexo más sereno y parejo que cualquiera anterior, incluso el con Juan, un cónyuge digno pero forjado en una era de moldes sexuales más estrictos. Con Gabriel reinaba una coalición auténtica, un flujo incesante de concesiones, un aprecio hondo por la autonomía mutua. Un año exacto desde nuestra primera colisión, Gabriel me asombró con un ofrecimiento imprevisto. He meditado mucho, expuso mientras almorzábamos en su piso con Kafka reposando sereno junto a nuestras plantas. Vivimos en soledad los dos. Poseemos residencias más amplias de lo necesario. Resultaba lógico desde el punto de vista financiero, ambiental y sentimental que exploráramos la convivencia. La propuesta me desconcertó por completo. Compartir el día a día a los 72 años sonaba a algo propio de la juventud, algo espontáneo casi, pero poseía una racionalidad impecable. ¿Estás proponiéndome que nos mudemos juntos?, inquirí, deseando confirmar que coincidíamos en lo esencial. En efecto, ratificó él. No ha de ser definitivo si no te adaptas. Podríamos intentarlo durante 3 meses. Si falla, regresamos cada uno a su espacio sin rencores. ¿En qué sitio nos instalaríamos? ¿En el tuyo o en el mío? En ninguno, a decir verdad, contestó con un toque de inquietud. Me inclino por hallar un sitio fresco que nos pertenezca a ambos sin anclajes previos. Un arranque limpio. El concepto me aterrorizaba y me emancipaba a un tiempo. Dejar el piso donde compartí años con Juan, donde formé a Miguel, donde cada rincón guardaba ecos, unos tiernos, otros lacerantes. Iniciar en un ámbito virgen, libre de espectros, sin legados acumulados. Pienso que eso me atrae, admití al cabo. Un reinicio en un territorio inédito. Aunque con una salvedad. ¿De qué se trata? Mis violetas me acompañan, sin excepción. Gabriel soltó una carcajada sosegada.
Tus violetas, mis vinilos y Kafka, lo indispensable. En los días subsiguientes, recorrimos múltiples viviendas en busca del sitio idóneo. Buscábamos un bajo o con elevador de fiar, atentos a nuestra etapa vital. Requeríamos sitio para mis vegetales, para los volúmenes de Gabriel, para ese piano modesto heredado de su progenitora. Anhelábamos un entorno sereno, pero accesible, con lo básico al alcance. Al fin dimos con él. Un piso de 2 dormitorios en Polanco con terraza luminosa ideal para mis violetas, un salón amplio donde el piano de Gabriel encajaría sin problemas y un jardín próximo para que Kafka estirara las patas. La zona ofrecía cuanto precisábamos a un paso, boticas, abastos, hornos, hasta un modesto foro cultural con opciones para mayores. Iniciamos la preparación del traslado, sopesando qué transportar, qué regalar, qué descartar. Suponía un acto de soltura y al unísono, de renovación. Todo lo que optábamos por retener llevaba un peso simbólico. Cada cosa que abandonábamos simbolizaba un alivio. Precisamente en esa fase de orden, al fondo de un compartimento di con el postrer obsequio para Miguel antes del colapso total. Un reloj de Juan, que había hecho reparar para el cumpleaños 400 de mi vástago. Lo empuñé notando su carga, oyendo el pulso incesante que medía el fluir implacable del tiempo, un tiempo que no revierte, que avanza pese a nuestras ausencias y logros. ¿Qué piensas hacer con él?, indagó Gabriel con ternura, percibiendo el artilugio en mi palma y el gesto en mi faz. Brevemente barajé resguardarlo como último lazo tangible con el vástago desaparecido. Más pronto comprendí que no requería del reloj para evocar a Miguel, ni los instantes felices previos al desaguisado. Tales memorias moraban en mí, no en cosas. Lo regalaré, resolví. Alguien lo aprovechará y valorará más que yo. Gabriel aprobó, captando la trascendencia de ese gesto menor. No solo era un reloj lo que desechaba, sino un fragmento del duelo que había arrastrado durante años. El cambio de domicilio tuvo lugar un martes de abril, cerca de 2 años tras la vista judicial que clausuró de modo formal mi vínculo con Miguel. Los allegados acudieron en auxilio. Luz dirigiendo a los porteadores con tino castrense, Jimena ordenando papeles cruciales, antiguos pupilos acarreando paquetes de lecturas y manipulando con esmero mis violetas. Una vez descargado el último vehículo y despedidos los últimos colaboradores, Gabriel y yo quedamos en solitario en nuestra morada novedosa, un ámbito repleto de bultos y enseres provisionales, pero ya vibrante de horizontes. Bien hallada en este nuestro restart, murmuró Gabriel ceñándome los hombros mientras escudriñábamos el salón caótico. Nuestro reinicio ecoé, deleitándome en el eco de las sílabas. ¿Quién imaginaría que a los 72 estaría inaugurando una existencia renovada? ¿Quién dictaminó una edad para los reestrenos? Replicó depositando un ósculo en mi entrecejo. Siempre que exista un venidero, cabe la chance de un nuevo alba. Aquella velada reposamos en la alcoba fresca sobre un jergón armado a la ligera, rendidos por el ajetreo, pero curiosamente vitales. Por el vano avistábamos un firmamento tachonado que auguraba horizontes superiores. Me sumí en el sueño rumiando cómo la existencia gira en espirales imprevisibles. Cómo cabe extraviarlo todo y aún hallar vetas inéditas. Cómo cabe recibir filos profundos y aún desenterrar el don de amar otra vez. Cómo cabe ser defraudados por los más próximos y aún reaprender la fe. La felonía de Miguel había sido el tajo más hondo de mi sendero, pero, en ironía, también el impulsor que me catapulta a esta coyuntura. Una coyuntura que a los 72 bullía de promesas más vastas de lo soñado jamás. Los ciclos estacionales desfilaron y, con ellos, nuestra coexistencia forjó sus cadencias propias. El piso en Polanco, al principio mero lienzo en blanco, se erigió en refugio auténtico. La terraza de vino huerte citadino con mis violetas en sazón junto a aromáticas que Gabriel mimaba para sus pruebas gastronómicas. El estar con el piano repuesto en sitio principal, de vino ur sanctum. El tañendo con delicadeza motivos jazzísticos mientras yo devoraba páginas o disponía instantáneas frescas. Instituimos ritos novedosos. Colación dominical de morada con sonatas clásicas sonando. Tardes de proyecciones hogareñas los viernes con cintas vetustas que nos unían en gusto. Cenas quincenales con íntimos donde cada cual aportaba un manjar y hilvanábamos relatos hasta el alba. Nuestro menester de dúo brotó orgánico, exento de roces que suelen azotar a los noveles. Tal vez por los años, tal vez por vivencias pretéritas, pero fluía una armonía entre nosotros que me asombraba, cual si nos conociéramos de lustros, no de escasos.
El quid radica en que no pretendemos reformarnos mutuamente, sentenció Gabriel una noche, escobillando vajillas codo con codo. En la mocedad creemos que querer es esculpir al par en nuestro molde soñado. En nuestra etapa captamos que querer es acoger al otro tal cual. Sonreí tendiéndole una pieza húmeda para enjugarla. Además, ya no hay nada por probar. No edifica empleos, no formamos vástagos ni buscamos impresionar a extraños, salvo quizás entre nosotros de vez en cuando, guiñó, provocándome una risotada. Nuestra esfera erótica, que tantos dan por extinguida con los años, halló su voz peculiar. Menos apremiante que en la primez, quizá, pero más honda, más unida. Surgía una cercanía intensa en conocernos y ser conocida por quien asimilaba las restricciones y gracias de un torso envejecido, quien no demandaba lo impecable, quien avistaba sensualidad en la fragilidad mutua. El amorío a los 70 evoca un tinto vetusto, ironizó Gabriel, recostado a mi vera post-coito. Aparece menos vehemente de entrada, acaso, pero con tonos y abismos que solo las décadas labran. En este tramo mi lazo con las finanzas mutó. Las remesas del pacto con Miguel perennizaban puntuales y cada ingreso era un leve eco del ayer. Al inicio escrutaba el saldo con ahínco, atemorizada por un cese, porque Miguel urdiera un resquicio para evadir deberes. Mas el tiempo atenuó esa zozobra. Gabriel y yo armamos un esquema pecuniario afín a nuestras creencias comunes. Conservamos arcas individuales para dispendios y reservas antiguas, pero abrimos una compartida para menesteres domésticos. Ambas aportábamos al tenor de nuestras rentas y todo grave se ventilaba con franqueza. Era un pacto eficaz, cortés, sin tretas dominantes que suelen enredar el vil metal en las uniones. Es curioso, le glosé una tarde al disponer legajos monetarios. Viví economizando para blindar la senectud y ahora, en ella, hallo que la solidez no emana solo de caudales, sino de los lazos que teje. Aunque un sólido retiro pecuniario no sobra, añadió Gabriel con realismo, provocándome una sonrisa. El asunto de Miguel se cernía como nubarrón esporádico en nuestra dicha. Gabriel nunca forzó el diálogo, pero siempre se avino a oír cuando anhelaba desahogar sobre mi retoño, sobre el agudo de la ausencia, sobre el embrollo que aún me asaltaba al cuadrar al infante que eduqué con el adulto que me defraudó. A ratos me pregunto si debiera tender un puente, le soplé una noche, contemplando la llovizna tras el vidrio. No para revivir lo anterior, irreal, sino para, quién sabe, clausurar un giro quizá.